Hola, qué alegría encontrarnos aquí. Bienvenidos, compañeros y compañeras de camino, a un nuevo espacio de conciencia interior. Hoy no solo vamos a ver un vídeo, vamos a abrir una puerta hacia lo que realmente somos. A menudo confundimos las cosas. Creemos que el egocentrismo es un exceso de amor propio, pero la realidad es mucho más amarga. El egocentrismo es la máscara de la inferioridad. Es un mecanismo de defensa, un teatro de sombras. Nadie necesita gritarle al mundo que es poderoso si no tiene, en el fondo, un miedo atroz a ser pequeño. En este estado, ya seas un alcohólico en sobriedad o simplemente alguien atravesando un mal día, caemos en la trampa de la autosuficiencia neurótica. Es ese susurro constante y venenoso que nos dice al oído, yo puedo solo. Nadie me entiende. Si no lo hago yo, nadie lo hará bien. Es, en toda regla, una borrachera sin alcohol donde el ego hace las veces de tequila. Nos volvemos omnipotentes, jugamos a ser dioses por un rato, todo para no aceptar la realidad más simple y aterradora, que somos humanos y somos vulnerables. Nos volvemos agresivos. Usamos la ira como un escudo de púas para que nadie logre acercarse a nuestras heridas. Y así terminamos aislados, porque en la cima del egocentrismo solo cabe una persona, y ahí arriba el frío es simplemente insoportable. El doctor Elizondo nos dejó una enseñanza que es el primer paso hacia la libertad. Reconocer esta máscara no es una derrota. Dejar caer la armadura duele, por supuesto, pero es el único camino para que el sol vuelva a calentarnos la piel. Existe algo verdaderamente fenomenal cuando un profesional de la salud mental decide bajar de su estrado y observar el corazón del alcohólico, no como un paciente o un número, sino como un ser humano herido. Al adoptar su visión, el panorama cambia drásticamente. Dejamos de juzgar malos comportamientos y empezamos a comprender estrategias de supervivencia. Muchos de nosotros no llegamos a la sobriedad solo con el cuerpo desgastado, llegamos con el espíritu mutilado. Venimos de historias donde la vida no fue un hogar, sino un campo de batalla. Y de ese campo extrajimos una necesidad neurótica y punzante, la de compensar, como sea, ese vacío negro que llamamos sentimiento de inferioridad. Cuando un ser humano se siente menos que, el dolor es tan insoportable que la mente fabrica un escudo. Como alcohólicos, nos volvimos maestros en el arte del engaño, pero el engaño más peligroso fue el que nos hicimos a nosotros mismos. Buscamos desesperadamente un efecto, ya fuera a través del alcohol o de una actitud arrogante, que nos permitiera dejar de ser la víctima para convertirnos en el protagonista de la película. Así es como nacen el presuntuoso, el jactancioso y el exhibicionista. El fanfarrón no es más que un niño asustado gritando a través de un megáfono. Pero aquí ocurre la tragedia silenciosa, dejamos de beber, pero el complejo persiste. Al quitar el alcohol pero no trabajar el alma, el complejo de inferioridad sufre una mutación. Ya no somos el borracho lastimero por el que todos sienten pena, ahora somos el sobrio omnipotente, narcisista y soberbio. Esta es la definición más pura de la borrachera seca. Es el estado de aquel que cree que, por el simple hecho de no beber, el mundo entero le debe una reverencia. Es caminar con la espalda muy erguida, mientras el corazón todavía está de rodillas. Hay que grabarlo con fuego en la conciencia, dejar de beber no significa vivir bien. La sobriedad física es solo la puerta de entrada, no la meta final. Se puede vivir mal, extremadamente mal, sin probar una sola gota de alcohol. Si persisten las actitudes defensivas, si la envidia sigue siendo nuestro motor y la soberbia nuestro lenguaje, entonces nuestra vida sigue siendo un naufragio en tierra firme. Cuando te miras al espejo y dices, he dejado de beber, pero sigo sufriendo, sigo solo, sigo odiando, has logrado identificar el síntoma. El egocentrismo, esa concentración enfermiza en uno mismo, es la raíz de tus males. Como bien dice el capítulo 5, o nos liberamos de este egocentrismo o él terminará por destruirnos. La ciencia y el espíritu coinciden, el complejo de minusvalía no nace de la nada. Es el resultado de experiencias desafortunadas en nuestros años más tiernos. Donde debió haber afecto, hubo indiferencia. Donde debió haber seguridad, hubo burlas. Esta falta de aceptación provocó una fractura profunda en nuestra autoafirmación. Al no sentirnos valiosos por lo que somos, intentamos ser valiosos por lo que aparentamos. A esto, la psicología lo llama sobrecompensación. Es esa armadura pesada que nos pusimos para que nadie volviera a notar nuestra inseguridad. Dime de qué presumes, esta frase es la radiografía exacta del alma egocéntrica.
Vemos al alcohólico que presume de ser un gran conquistador y mujeriego, pero que en la soledad de su cuarto llora por un amor que nunca supo cuidar. Vemos al individuo que habla de grandes negocios y billeteras llenas, pero no tiene para aportar a su grupo o, peor aún, tiene a su familia pasando necesidades mientras él viste de etiqueta. Es el galán de rancho, que necesita que todo el mundo lo mire para sentir que existe. Sus actitudes son un grito desesperado: mírenme, existo. Soy mejor que ustedes. Pero detrás de ese grito hay una profunda herida de humillación. Si fuiste pisoteado, sobajado o ridiculizado en la escuela o por tu propia sangre, tu ego creció de forma deforme. Hoy, el despertar consiste en entender que ya no necesitas esa armadura. Estamos en este viaje juntos, navegando entre la sombra y la luz. Gracias por permitirme acompañarte un día más en este camino hacia la verdadera libertad. A veces logramos soltar la botella, pero nos convertimos en un gigante con pies de barro. El egocentrismo, astuto y persistente, encuentra nuevas formas de manifestarse, y una de las más crueles es la crítica. Cuando vemos a un hombre o una mujer que camina con verdadera paz, con ese porte que nace de la serenidad interior, nuestra minusvalía se activa de inmediato. En lugar de admirar, sentimos la urgencia de destruir. Mira cómo se viste, decimos, o seguro no es tan buena persona como aparenta. Debemos entenderlo, la crítica es el mecanismo del mediocre para intentar bajar al otro a su propio nivel de insatisfacción. El egocentrismo es, en última instancia, una vida emocional aniquilada y torturada. Es vivir en una prisión donde el único prisionero, pero también el único carcelero, eres tú mismo. Esta enfermedad del alma no solo se manifiesta en la crisis o en la botella, se filtra en la textura misma de nuestra vida diaria. Se nota en la rigidez de los hombros que no pueden relajarse, en la mirada esquiva que teme ser descubierta, o en esa necesidad casi patológica de proyectar una imagen de éxito constante. Hay quienes caminan por el mundo como si fueran dueños de la calle, ocultando un vacío que, en el silencio, los devora por dentro. Esta desconexión llega a su punto más oscuro en la intimidad del hogar. Allí, donde debería residir el refugio y la verdad, muchos construyen una cárcel de conveniencia. Es lo que podríamos llamar la prostitución del espíritu: convivir, procrear y fingir afecto con alguien a quien ya no se ama, solo por el pánico a la carencia económica o al juicio de la sociedad. Es vivir en el síntoma de la borrachera seca: el cuerpo está sobrio, pero la mente sigue embriagada de engaño. ¿Cómo puede brotar la serenidad en un jardín de mentiras? Tarde o temprano, la realidad, ese juez implacable, golpea la puerta, la máscara ficticia se agrieta y el ego que se alimentaba de esa fachada cae con un estruendo devastador. El doctor Elizondo define con precisión quirúrgica nuestra mayor condena: la ley del todo o nada. Para el enfermo emocional, el matiz no existe. Somos seres de extremos, péndulos humanos que oscilan violentamente entre la euforia del triunfo y el fango de la autocompasión. Este extremismo es el hijo predilecto del egocentrismo. Si no soy el centro de atención, me siento una sombra invisible. Si no soy el mejor empleado, me convenzo de que soy un fracasado absoluto. El propósito de los 12 pasos es precisamente romper esta polaridad para alcanzar el sano juicio. Y el sano juicio no es un estado de iluminación mística, sino el simple y milagroso equilibrio de la salud mental. Es aprender a caminar por la cuerda floja de la vida sin caer en la arrogancia ni en la victimización. Para entender nuestra caída, debemos entender al ego. Sigmund Freud lo rescató del latín para definir al yo. En su estado puro, el ego es natural, instintivo y necesario, es lo que nos permite decir: yo existo. Al igual que el miedo, el ego no es un villano por naturaleza. El miedo nos salva de peligros físicos y nos mantiene alerta. La tragedia comienza con la deformación. Cuando el miedo se deforma, nace el temor, esa ansiedad crónica que nos paraliza. De igual forma, cuando el ego se deforma, nace el egocentrismo, esa creencia de que el mundo debe girar a nuestro ritmo. El cuarto paso nos invita a tomar un bisturí y diseccionar estos temores para entender que el problema no es tener un yo, sino que ese yo se haya vuelto hipertrofiado, ocupando un espacio que no le corresponde. El ego es un compañero de viaje con el que caminaremos hasta la tumba, no se trata de matarlo, sino de modularlo. Por eso, el programa de recuperación se describe como una serie de ejercicios egorreductores. Imagina al ego como un globo inflado por el gas del orgullo. Los pasos: el apadrinamiento,
la tribuna y la escritura son pequeñas válvulas de escape que nos regresan a nuestro tamaño original. La vigilancia debe ser eterna porque el ego, al igual que la enfermedad, es oportunista. En el momento en que dejamos de examinarnos, el globo vuelve a inflarse, nublando nuestra visión y separándonos de nuestros semejantes. Esta deformación nos convierte en expertos de la sobrecompensación. El enfermo, sea alcohólico, adicto o neurótico, suele habitar primero el extremo de la timidez y la introversión. Se siente pequeño, fuera de lugar, como un intruso en su propia vida. Pero entonces aparece la muleta emocional, el alcohol o la validación externa, y ocurre una transformación química y espiritual. El tímido se convierte en el orador de la noche, el cobarde que cayó 1000 agravios de pronto encuentra una valentía tóxica para gritar resentimientos. Es un espejismo. El alcohol no da valor, solo quita la vergüenza, dejándolos a merced de un impulso sin control. Al día siguiente, el péndulo regresa al extremo de la culpa y el ciclo comienza de nuevo. El justo medio, la verdadera sobriedad, se siente a veces inalcanzable porque requiere enfrentar la vida sin anestesia. Bill W. dejó una confesión que resuena en cada grupo: su vida fue una huida constante de un sentimiento de inferioridad que él llamaba su perverso corazón. Tenía que ser el primero en todo porque me sentía la más insignificante de las criaturas de Dios. Esta es la paradoja: el complejo de superioridad es solo un complejo de inferioridad con maquillaje. Bill se obligó a ser atleta, músico y líder sin tener el talento natural, solo por el hambre de aprobación. Cuando esa exigencia de todo o nada chocó con la realidad, el resultado fue la ruina. Muchos de nosotros hemos sido actores de una obra que no escribimos, perdiendo nuestra esencia por el terror de no encajar. ¿Qué pasa si eres el segundo? ¿Qué pasa si hoy no hay reflectores? Para el egocéntrico, ser el segundo es una muerte lenta. Pero en la recuperación descubrimos que el prestigio y el poder son venenos para el espíritu. La verdadera meta no es llegar primero, sino llegar en paz. El equilibrio emocional nace cuando dejamos de pisotear a otros para sentirnos altos. El sano juicio aparece cuando entendemos que no necesitamos ser más que, sino simplemente ser. La libertad comienza el día que dejamos de preguntar qué sigue con ansiedad y empezamos a disfrutar, por fin, de lo que ya somos. Para el egocéntrico, la vida no es una experiencia compartida, sino un monólogo frente a una audiencia cautiva. Esta necesidad neurótica de ser el centro de atención no es un rasgo de carácter simple, es una urgencia vital, casi como el aire que respira. El individuo necesita ser admirado, aplaudido y por encima de todo, validado. Pero si miramos detrás de esta fachada de seguridad, lo que realmente se esconde es un niño aterrorizado. El egocentrismo es, en esencia, un mecanismo de defensa contra el rechazo. La psiquiatría lo define como esa disposición mental que obliga al sujeto a referirlo todo a sí mismo. No existe un nosotros en su vocabulario, los intereses generales son despreciados si no alimentan su beneficio personal. En sus formas más cotidianas, lo vemos en el vanidoso que mendiga elogios constantes, en el mitómano que inventa proezas para no parecer ordinario y en el fanfarrón que intenta comprar respeto con palabras huecas. Muchos caminan por los pasillos de la recuperación con años de abstinencia, pero con el alma todavía intoxicada. Es lo que llamamos borrachera seca. No beben alcohol, pero beben importancia personal. Si todavía buscas los reflectores, si tu paz depende de tener la razón en una junta de grupo, entonces sigues bajo los efectos del ego. Vemos este síntoma en el padrino controlador, aquel que se pelea por los ahijados como si fueran territorios conquistados. Van por la vida queriendo quedar bien con extraños para inflar su reputación, mientras en el rincón más oscuro de su realidad sus hijos sufren el abandono emocional y su familia se desmorona. Es la paradoja del enfermo, querer salvar al mundo para no tener que salvarse a sí mismo. El alcohólico y el neurótico tienen una ambición absurda, quieren ser el muerto en el entierro y el novio en la boda. Esta actitud invasiva y omnipotente termina por generar un rechazo natural en los demás. Nadie quiere estar cerca de quien siempre tiene la última palabra y no deja hablar porque siente que lo sabe todo. Es alarmante ver cómo esta conducta se traslada del grupo al hogar. Muchos creen que poseer una estrella o una jerarquía en una agrupación les otorga el derecho de mandar en casa. Sin embargo, en el santuario de su hogar, su palabra no tiene peso. Su familia conoce su miseria de vida, sus inconsistencias y sus debilidades. Allí la máscara no sirve y el vacío del egocéntrico se vuelve insoportable. Ya quita esa cara, decía el padrino con sabiduría callejera.
El mensaje era simple: el alcohol ya no está, la oportunidad ha llegado, pero para el egocéntrico nada es suficiente. Es un infeliz crónico que, aunque lo tenga todo, siente que le falta lo más importante, la sumisión del resto del mundo a sus deseos. El capítulo 5 de la literatura básica es enfático: solo un poder superior puede arrancar esta deformación. No existe una pastilla mágica para reducir el egocentrismo; si existiera, las salas de recuperación estarían vacías. Nuestra enfermedad nace de haber sido rechazados o humillados en el pasado. Para protegernos, crecimos como monstruos de soberbia, creyendo ser la punta de la evolución o dioses de nuestro propio universo. Pero es una irrealidad. El que presume dinero vive arrimado en casa ajena; el que presume importancia no tiene ni para la séptima tradición de su grupo. El egocentrismo tiene dos caras y ambas son igual de peligrosas. Por un lado está el megalómano, el que busca la admiración a través del poder, el físico o el intelecto. Por el otro está el melancólico depresivo, el que utiliza la autoconmiseración como un anzuelo para atrapar la atención. Este último llora por los rincones, narrando sus tragedias como si fuera el único ser humano que ha sufrido un engaño. Es un egocentrista disfrazado de víctima que busca la caricia emocional de los demás. No sufre por amor, sufre porque su orgullo fue herido. Es un ingobernable que se engañó a sí mismo por terquedad. Cuando el egocentrismo se complica, entramos en terrenos de la patología mental. Surge el paranoico reivindicador, aquel que vive convencido de que le han robado un derecho y lo persigue con agresividad y desconfianza. Esta sobreestimación del daño sufrido lo lleva a reacciones antisociales, convirtiéndolo en un ser hostil que ve enemigos en cada esquina. Esto explica por qué se dice que tenemos una doble personalidad. La sobria, tímida, acomplejada y llena de miedos. La intoxicada, audaz, prepotente y ruidosa. Al enfermo le suele gustar más la segunda. El alcohol no era una bebida, era un transformador de personalidad que le permitía actuar como el dios que siempre quiso ser. El problema es que al desaparecer el efecto, el sentimiento de inferioridad regresa multiplicado. El doctor Elizondo llega a la raíz del mal: la privación afectiva en la infancia. La falta de amor en los años formativos crea un sentimiento de minusvalía tan profundo que el individuo desarrolla mecanismos de sobrecompensación. El egocentrismo no es más que el intento desesperado de un alma herida por decir: mírenme, existo, soy importante. El cuarto paso nos recuerda que nunca pudimos ser uno entre los demás. Nuestra tragedia fue querer siempre sobresalir, figurar y ser más que el prójimo. En esa carrera loca perdimos nuestra autenticidad y dañamos a quienes más amamos. La recuperación comienza cuando aceptamos que somos seres humanos comunes y corrientes y que la verdadera paz no está en la cima del mundo, sino en la humildad de la llanura. Imagina que entras a una reunión, el aire huele a café y a tabaco, y ahí estás tú, el centro de todas las miradas. Te subes a la tribuna y comienza el espectáculo. Te barnizas de una elocuencia que raya en lo místico, das la clase, explicas los pasos, citas la literatura con una precisión quirúrgica. Quien te ve desde afuera piensa que está ante un hombre que ha alcanzado el nirvana de la sobriedad. Te ves calmado, tranquilo, ecuánime. Ya no hay rastro de aquel hombre que gritaba y rompía cosas. Ahora eres el padrinazo. Pero hay una frase que retumba en el silencio de tu conciencia cuando apagas la luz de la sala. Ojalá vivieras como hablas. Esa es la verdadera tragedia de la doble vida. En el grupo eres un ciudadano honorable, un pilar de la comunidad, ese hombre o mujer que ya no usa groserías y que siempre tiene una palabra de aliento a flor de labios. Pero ese disfraz de santidad se queda colgado en el perchero del grupo en cuanto cruzas la puerta hacia la calle. Al llegar a casa, la máscara se cae y revela un rostro que tu familia conoce demasiado bien, el rostro de la intolerancia y el desprecio. Muchos de nosotros descubrimos un truco perfecto para alimentar nuestro egocentrismo sin que parezca pecado: el servicio. Nos volvemos serviciales al extremo dentro de la agrupación. Lavamos tazas, barremos, apadrinamos a 10 personas a la vez y nos quedamos hasta la madrugada resolviendo crisis ajenas. Pero, ¿qué pasa cuando cruzas el umbral de tu propio hogar? En casa eres un holgazán emocional. Si tu pareja te pide que saques la basura o que ayudes con los hijos, estallas en ira. Te sientes con el derecho de ser servido porque vienes de salvar vidas allá afuera. Usas esa frase lapidaria, y todavía quieren que les sirva a ustedes después de todo lo que hago por el grupo. Esta es una forma purísima de borrachera seca.
Prefieres fugarte en el servicio antes que enfrentar el desastre que es tu relación de pareja o la distancia abismal con tus hijos. Es mucho más fácil ser el guía de un extraño que ser el compañero de tu esposa o el padre de tus hijos. La neurosis te ha convencido de que tu misión está fuera, cuando tu verdadera recuperación se está pudriendo adentro por falta de atención. Cuando llegamos al programa somos libros abiertos. Hablamos de nuestros miedos con la ingenuidad de un niño, pero con el paso de los años, el ego nos susurra que ya no podemos permitirnos ser vulnerables. Empezamos a ocultar nuestras fallas por miedo a perder el prestigio ganado en la tribuna. Aquí aparece lo que el quinto paso llama el tormento de la soledad. Aunque estés rodeado de compañeros, te sientes solo porque les mientes. Les dices que tu vida va viento en popa, que la voluntad de Dios es maravillosa, mientras por dentro estás desfragmentado. Vives en un estado de neurosis constante, ansiedad y frustración, pero llegas al grupo y sonríes. Esa deshonestidad es el veneno que detiene tu crecimiento. Te avergüenzas de tu vida real y, para compensarlo, inflas tu vida grupal. El doctor Elizondo nos advierte sobre una mutación peligrosa del ego, el perfeccionismo. Cuando el alcohólico deja de beber, su necesidad de control no desaparece, solo cambia de objetivo. Los que trabajan los pasos logran equilibrio, pero los que no, saltan de un extremo al otro. De ser el borracho desordenado, sucio e impuntual, pasas a ser el tirano del orden. Te vuelves una persona eternamente malhumorada. Nada es lo suficientemente limpio, ni lo suficientemente rápido, ni lo suficientemente bueno. Te vuelves crítico y moralista. Te encierras en casa para vigilar cada movimiento de tus hijos, corrigiendo cada palabra y cada gesto. Amargado, dejas de frecuentar amigos y te aíslas en un puritanismo que asfixia a los que te rodean. Tu familia empieza a vivir con miedo a tus críticas. Es aquí donde ocurre el fenómeno más triste de la recuperación, cuando la esposa o los hijos llegan a desear, en el fondo de su corazón, que el alcohólico vuelva a beber. Porque aunque cuando bebía era un desastre, al menos no era este inquisidor amargado que ni vive ni deja vivir. El perfeccionista sufre de un complejo de omnipotencia. Se cree Dios. Se imagina que ha alcanzado una meta imposible y juzga a los demás desde una supuesta superioridad moral. O, por el contrario, se hunde en la autocondena cuando falla, porque su ego no le permite ser un simple humano que se equivoca. El propósito de la práctica de los 12 pasos es encontrar el justo medio. La sobriedad no es pasar del caos a la tiranía, es pasar del caos a la paz. La verdadera recuperación no es ser perfecto, es ser auténtico. Si hoy eres luz de la calle y oscuridad de tu casa, si tu perfección está lastimando a los que dices amar, sigues tan borracho como el primer día. Solo que hoy tu botella es tu orgullo. La meta es que algún día tu familia pueda decir, mi padre no es perfecto, pero finalmente está presente, es amable y es real. Eso y no otra cosa es el sano juicio. Hay momentos en el programa donde la literatura no te acaricia, te da una tunda. Son esos párrafos que funcionan como un espejo de alta definición donde por fin ves las grietas en tu armadura. Hablamos de ese egocentrismo perfeccionista que nos convierte en tiranos domésticos. Dejamos de beber, sí, pero empezamos a exigirle al mundo una pureza que nosotros jamás hemos tenido. Estas son las exigencias irracionales. Es la paradoja del infiel pidiendo fidelidad ciega o del mentiroso exigiendo honestidad absoluta. Queremos que nuestra pareja sea un ejemplo de virtud cuando nosotros somos el monumento a la imperfección. El que le grita a su hijo porque no sacó la mejor nota o porque no terminó la carrera, cuando él quizás ni el kinder terminó bien por su ingobernabilidad o su necedad. ¿Quieres que tu hijo resuelva las batallas que tú perdiste por negligente? ¿Quieres hijos perfectos para que el mundo piense que eres un padre perfecto? Mi padrino me lo decía claro, deja de decirle a los demás cómo comportarse para que tú estés bien. Haz las cosas contigo. La paz no es un regalo que los demás te dan, es una gestión emocional que tú construyes. ¿De qué sirve la sobriedad si tu cara es un poema a la amargura? Cuidado que ahí viene el viejo enojado, dicen los nuevos. Y con razón. ¿Qué mensaje estamos dando? Si el nuevo ve que después de 10 años de programa terminas malhumorado, neurótico y sin ilusiones, lo más lógico es que diga, para terminar así de seco, mejor me regreso a la cantina. A veces dan ganas de llevar un payaso al grupo para ver si logramos rescatar a ese niño interior que se quedó sepultado bajo capas de soberbia. El egocentrismo nos lleva a la bancarrota emocional.
Yo mismo he tenido juergas de soberbia que me han dejado más destrozado que cualquier botella de tequila. He tenido que caer una y otra vez para entender que mi mal humor no es un rasgo de carácter, es el síntoma más evidente de mi borrachera seca. ¿Quieres poner a prueba de verdad a un egocéntrico? Invítalo a apadrinarse. El egocéntrico odia, por encima de todas las cosas, tener un guía. Para defender su postura, utiliza el racionalismo como un escudo impenetrable. Yo no necesito de nadie. Nadie está a mi altura. Al escucharlos hablar, pareciera que bebieron en las mejores cavas de Oxford o Harvard, porque nadie en el grupo les parece lo suficientemente bueno, inteligente o preparado para guiarlos. Buscan a un santo, al Papa o a Dios mismo para rendir cuentas. Pero esa es la mentira más grande que se cuentan. Si el mismísimo Dios bajara a la tierra, el egocéntrico le daría la espalda alegando que Dios no entiende su situación particular, que su caso es especial. Esa autosuficiencia neurótica es el primer paso hacia la recaída, ya sea una recaída húmeda volviendo a la botella, o una seca viviendo en la miseria emocional. Caminar senderos espirituales sin guía es, como bien advierte el quinto paso, una misión suicida. Hay una lógica que el ego intenta ignorar. Si no crees que necesitas a un hombre tangible, alguien de carne y hueso que te diga tus verdades, ¿cómo vas a creer que necesitas a un Dios invisible? El egocentrismo convierte al individuo en un experto, alcohólico metiche. Se vuelve un fariseo que se desgarra las vestiduras ante las fallas del compañero. Se convierte en un inspector de la conducta ajena porque es el mecanismo de evasión perfecto. Mientras yo sea el juez de tu vida, no tengo que ser el paciente de la mía. Mientras más critican, más buenos se sienten ellos. Se proyectan como faroles de la calle, iluminando la vida de otros con consejos que jamás aplican en su propia realidad, mientras su casa permanece en la más absoluta oscuridad. Sienten una agresión personal cuando alguien descubre su hipocresía o les señala sus verdades. Prefieren vivir en la mentira de su supuesta superioridad que en la humildad de su enfermedad mental. Al final del día, el egocéntrico es una persona con la que no se puede dialogar, se queda estancado en la no aceptación de sus fracasos. Vive en una realidad paralela donde cree ser superior, mientras su mundo emocional está en ruinas. El trabajo que nos queda es inmenso. Debemos analizar profundamente por qué necesitamos ese pedestal de barro para sentirnos seguros. La recuperación real comienza cuando dejamos de juzgar y empezamos a sanar. Comienza cuando aceptamos que somos simplemente enfermos en busca de sano juicio y que la única forma de salir de la miseria espiritual es soltando el control y dejándonos guiar por otro ser humano. La meta no es la perfección, sino la paz de ser, por fin, un ser humano auténtico. A veces la verdad no llega como un susurro, sino como un golpe de realidad que nos obliga a mirarnos al espejo sin filtros. Si has llegado hasta aquí es porque algo en estas palabras resonó en el silencio de tu propia lucha. Mi único deseo es que este podcast no sea solo ruido, sino una herramienta real que te sirva para reconstruir lo que el ego alguna vez fragmentó. Estamos cerrando este capítulo, pero el viaje apenas comienza. Antes de irnos, te invito a formar parte de nuestra comunidad en Conciencia Interior. Suscríbete y comparte este mensaje. Nunca sabes quién, en este preciso momento, está necesitando una señal para soltar su propia muleta emocional. Me encantaría leerte aquí abajo en los comentarios. Con total honestidad, de corazón a corazón. ¿Cuántas borracheras secas te ha costado el orgullo? ¿Cuántas veces el egocentrismo te hizo perder el equilibrio? No estamos aquí para juzgarnos, sino para aprender de nuestras caídas. Espero que esta información haya nutrido tu espíritu. Si alguna palabra te incomodó, no fue con otra intención más que la de sacudir el polvo de la complacencia. A veces la incomodidad es el primer síntoma del crecimiento. Que Dios te bendiga en cada paso que des hacia tu sano juicio. Llegamos al final de este recorrido, pero la transformación apenas comienza. Si este contenido sumó a tu vida, suscríbete para no perderte nuestro próximo paso. Y si sabes de alguien que esté buscando una respuesta, compártelo. Nunca sabemos qué corazón estamos tocando con un simple enlace. Gracias por estar, por ser y por coincidir. Un podcast más que llega a su fin en tu canal de Conciencia Interior.